Muy buenos días, mi estimado doctor Marcelo Guillén Loaiza. Muy buenos días, estimado público presente. Mi nombre completo es Carlos Alberto Bando Urán y vengo a presentarle mi tema de mi monografía Marcos de Referencia Internacional Terrestre ITRF en la determinación del límite de las propiedades agrarias en el Sindicato Agrario Ansaldo del municipio de Villatunari del departamento de Cochabamba. Entrando ya para empezar en los antecedentes, que en la incorporación de los sistemas y marcos de referencia terrestres nos demuestra la importancia que considera las realizaciones del sistema de referencia en el tiempo, que consideramos que es dinámico porque generalmente la Tierra misma tiene constantes movimientos en su superficie terrestre, y es por ello que los trabajos técnicos de delimitación de las propiedades agrarias consideran la identificación del uso de marcos internacionales de referencia, a través de las cuales se puede identificar fehacientemente los límites de la propiedad, aun cuando estos valores hayan cambiado en el paso del tiempo. En la identificación y el uso de marcos de referencia terrestre TRF permitirán otorgar seguridad técnica, primeramente jurídica, tal como establecen las normas legales que rigen el saneamiento y titulación de las propiedades agrarias. Entrando ya a nuestra situación problemática, en la cual demostramos que los sistemas de referencia son dinámicos, influyen en la ubicación y replanteo de los límites de las propiedades agrarias, consecuentemente deben considerarse y emplearse en el replanteo de límites, tomando en cuenta, por tanto, los marcos de referencia terrestre, ITRF, que interactúan entre las diferentes épocas de determinación de vértices realizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, y el replanteo de los mismos. Y segundo, la situación que da solidez a los procesos técnicos a desarrollarse y otorgan seguridad y tranquilidad a los propietarios, evitando conflicto a de tenencia de tierra, que a su vez demandan altos costos, tiempo en solución de los mismos, cuando en realidad no existen conflictos en sí. Y entrando ya a nuestro planteamiento del problema y formulación del problema, nos hemos planteado lo siguiente, más que todo la siguiente interrogante, el qué, de qué manera se podrá mejorar el replanteo de los límites de la propiedad agraria. La segunda pregunta, ¿cuándo? Que establezca los atributos técnicos de los límites a replantear. La tercera pregunta, ¿cuándo? Que establezca los atributos técnicos de los límites a replantear. Por lo cual, cumpliendo ya con nuestro objetivo general, la de establecer una metodología que considere los marcos de referencia internacional ITRF en la determinación de límites agrarios, y para ello, basándonos en nuestros objetivos específicos, primero, la identificar la metodología que se emplea en el replanteo de límites agrarios. Segundo, identificar los marcos de referencia internacional que intervienen en las diferentes épocas de la determinación de coordenadas a replantear. Tercero, seleccionar la metodología que identifique los límites agrarios. Y entrando ya a nuestro procedimiento de la metodología de la investigación, en el trabajo de campo determinamos los vértices principales de cada propiedad agraria, en la cual desarrollamos principalmente por medio de realización de levantamiento de mensuras por GPS o con estación total como base y orientación de puntos de control en la identificación de ansaldos de la red geodésica del INRA. La metodología empleada por el INRA en la mensura predial en el proceso de saneamiento de la propiedad agraria considera como límite para la titulación y establecimiento del derecho de propiedad a las líneas imaginarias que unen dos vértices en forma consecutiva y que enmarcan el límite o limitan a la propiedad. En la mayoría de los casos, estos límites corresponden a líneas rectas entre los vértices. Durante los procesos de saneamiento no se realiza el deslinde o identificación física del límite entre los vértices pertenecientes a una propiedad a sí mismo. En este proceso de gabinete post-campo se realizan modificaciones a la ubicación de los vértices, consecuentemente a la modificación de los límites prediales que no son replanteados o señalizados en el campo por el INRA. Dentro de ello, en el plano que les estoy presentando, el saneamiento para la titulación, así como el mantenimiento y actualización que tenemos que tener en los límites de cada propiedad agraria, describimos los siguientes elementos basándonos en un manual de mantenimiento y actualización del Catastro Rural 2010. Tiene que tener los siguientes contenidos: la representación gráfica de la propiedad, nombre de los predios colindantes, la lista de coordenadas proyectadas, es decir, el nombre, vértice, coordenada este, coordenada norte, así como datos, distancia, azimut entre los vértices, sistema de referencia que tiene que estar proyectado en el sistema WGS84, y también sistema de referencia UTM y zona correspondiente.
Concluida la mensura previa y saneada la titulación de la propiedad o de cada propiedad agraria, los propietarios de pequeñas propiedades, como en el caso de los beneficiarios del sindicato agrario Ansaldo, no conocen los linderos o límites que unen los puntos titulados, más aún cuando muchos de estos han sido establecidos en gabinete y al haberse considerado vía de comunicación, caminos, es decir, y áreas de protección de río, como podemos mostrar en mi presentación del mapa que se ha dividido y se ha proyectado con una red de marcos de referencia. Y entramos ya a algunas definiciones de propiedades agrarias, en la cual se basa que en la Constitución Política del Estado, en su capítulo 9, artículo 393 y 394, establece que el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad agraria, clasificándola en pequeña, mediana y empresarial. El Instituto Nacional de Reforma Agraria e su normativa nos presenta que en el marco de seguridad jurídica el derecho de la propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, mediante la aplicación de la Ley 1715 del 18 de octubre de 1996, modificada mediante la Ley 3545 del 28 de noviembre del 2006, es responsable de ejecutar y el saneamiento y titulación de la propiedad agraria a través de cuyo procedimiento técnico jurídico transitorio regulariza y perfecciona el derecho de propiedad agraria. Dentro del saneamiento de la propiedad agraria está destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de la propiedad agraria, en la cual nos basamos en un sistema de referencia que consiste en un sistema espacial que rota de manera solidaria con la Tierra en su movimiento diurno en el espacio. En este sistema las posiciones de los puntos están ancladas a la superficie sólida de la Tierra, posiciones que pueden tener pequeñas variaciones en el tiempo debido a efectos geofísicos como por ejemplo deformaciones tectónicas o cargas de marea. Y nuestro diagnóstico resultado que concluida la mensura predial del sector y saneada la titulación de la propiedad agraria, principalmente los pequeños propietarios y pequeñas propiedades, es decir, como en el caso de los beneficiarios del Sindicato Agrario Ansaldo, no conocen los linderos o límites que unen los puntos titulados, más aún cuando muchos de estos han sido establecidos en gabinete al haberse considerado las vías de comunicación y área de protección. Y los resultados fueron los siguientes. Se presentaron 433 vértices en la cual enmarca la superficie titulada de las propiedades individuales dentro del Sindicato Agrario Ansaldo, y en los 106, es decir, el 24.48% corresponde a los vértices mensurados in situ, 327, es decir, 75.52% corresponde a vértices que han sido determinados en gabinete, es decir, son desconocidos por los propietarios. Sin embargo, los mismos se encuentran por lo general en la dirección del lindero que delimita las propiedades. Las colindancias o linderos de Sindicato Agrario Ansaldo. Los linderos entre propiedades pertenecientes al Sindicato Agrario Ansaldo varían desde 397.40 metros y 2.322.70 metros lineales, linderos que se unen entre los vértices titulados que en ningún caso han sido señalados o materializados. Y nuestras conclusiones fueron las siguientes. Las coordenadas de los vértices de los predios que sirvieron para el saneamiento y titulación de las propiedades rurales no son constantes en el tiempo, y la normativa técnica del INRA no incluye la identificación y el uso de los marcos de referencia internacionales terrestres, ITRF ni época. Los métodos de identificación de los límites de las propiedades agrarias deben incluir los marcos de referencia empleados en la época, y el uso de ITRF es obligatorio para la identificación del límite. Y finalizando con nuestra conclusión, todo el documento técnico generado basado en GNSS o red geodésica GPS debe incluir necesariamente el nombre o código del vértice, sistema de coordenadas en su respectiva identificación de la zona, coordenada este-norte, zona UTM, distancia y azimut entre vértices titulados y sistema de referencia, marco de referencia y época. Muchísimas gracias por su atención. Bendiciones.